Muy bien, excelente. Ya estamos grabando, sonrían. Ya estamos grabando. Ahora comparto mi pantalla. Compartir pantalla. ¿No tomó lista todavía, no, hija? No. No tomamos lista. Todavía. Bien. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Se la ve, pero ahora sí. Ya, sí, todavía. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy entonces? ¿Qué vamos a ver hoy? Ya vimos los arbolitos. ¿Qué nos falta? A ver. A ver si son adivinos. ¿Cuál es el último tema? ¿Cuál es el último tema? Ese es el que nos falta. Empieza con G de gato. El grafo. Eso, muy bien. Eso vamos a ver. Grafos, ¿ya? Grafos. Muy bien. ¿Qué son los grafos? A ver, un ratito, ya me están llamando. Hola, dime. Gol del Flamengo, 3-1. Ya. Chao. Ya, chao. Estoy en clase, decirles que vengan, ya, chao. Muy bien, a ver, un grafo voy a ir dibujando para que vayamos entendiéndolo. Voy a poner aquí el lapicito. Esto lo ponemos más aquí. Y está bien ahí. Pero lápiz, ¿no? No borrador. Entonces, un grafo es una estructura. Sí, dale 120. Ya, es una estructura en la cual podríamos decir que es parecida al árbol, pero existen nodos en los cuales aquí guardamos la información. Por ejemplo, guardo un 5. Existe otro nodo por aquí. Existe otro nodo por aquí. Otro nodo por aquí. Otro nodo por acá. Otro nodo por aquí. Otro nodo por aquí y así. N nodo. Cada nodo almacena un dato, que podrían ser números o podrían ser nombres de ciudades. A ver, aquí voy a poner mejor. Nombres de ciudades. Voy a decir el nodo A, B, C, D. Esto es el dato que almacenan los grafos, ¿no? Que, pues, lo vuelvo a repetir, podría ser una cadena, un número, una estructura, un objeto, cualquiera. F, G, ¿ya? Entonces un grafo es un conjunto de nodos a los cuales le llamamos vértice, ¿ya?
a cada uno de estos noditos, ¿qué se le llama? Vértice. El vértice tiene el dato, la información. Así como el árbol tiene el dato. Cada nodito tiene un dato. Muy bien. Pero de estos vértices con otros vértices tienen ciertas relaciones. Y a esa relación le llamamos aristas. Entonces, del vértice A puede salir una arista a otro vértice. ¿Cuántas aristas pueden salir de un vértice a otro vértice? N aristas. Y estas son aristas dirigidas. Por lo tanto, cuando las aristas son dirigidas, a esto le llamamos normalmente un grafo dirigido. Porque las aristas tienen un sentido, una dirección. Una arista entonces tiene un vértice origen, un vértice destino y se puede almacenar una información también. Esa información viene aquí, ¿no? Entonces, aquí puede ser otra información. La arista tiene un origen, un destino y una información. Entonces, los vértices pueden estar conectados con alguna información, con otros vértices. ¿Ya? ¿Cuántas aristas puedo tener entre los vértices? Las que querramos. Cualesquiera. Podría conectar, por ejemplo, de D a F. Y esto que anotamos aquí representa a veces un costo, un precio, un monto. En fin, es un valor que se etiqueta a la arista. Entonces podríamos decir que un grafo es un conjunto de pares ordenados, en el cual tenemos una lista de vértices o una lista de arcos o aristas, se le llama esto de acá, en el cual se nombra un vértice origen, un vértice destino con un determinado costo, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, de A a B con un costo de 10, ¿no? Coma, y hay más aristas, por ejemplo, hay una conexión de B a C con un costo de 50. Y así sucesivamente. Entonces el grafo viene a ser un conjunto de nodos, a estos nodos le llamamos vértices, y la conexión de esos vértices con un vértice origen a un vértice destino, con un determinado costo, le llamamos arista. Bien, y podemos verlo entonces al grafo como un conjunto de aristas, para el cual, para que esté definido prácticamente un grafo, nosotros tenemos que definir una lista, necesitamos tener una lista de los vértices y necesitamos tener una lista de las aristas, ¿no? Técnicamente podríamos definirlo así. Bien, ¿tiene parecido al árbol? ¿Qué opinan? ¿Tiene algún parecido con el árbol? No, no tiene. ¿Se parece en algo? Nada. ¿Nada? No le veo el parecido. No le ve. Ya, muy bien.
Ok. Pero la diferencia de repente es que el árbol solamente podíamos verlo al árbol como igual como si fuera un grafo, pero solamente tienen dos aristas que salen de él en esa dirección hacia los hijos, ¿no? En cambio, en el grafo, miren, incluso podríamos tener así, de A con un costo cero, por ejemplo. Del vértice origen A hay una arista que sale al vértice destino A con un costo de cero. Bueno, puede ser. A esto le llamamos aristas cíclicas, ¿no? Porque hay un ciclo ahí, él con él mismo. Podría ser técnicamente. Pero el grafo es ahí, ¿no? Es una conexión de datos o un conjunto de datos que están interconectados con aristas. Y estas aristas definen un origen y un destino y una etiqueta o un valor que también se almacena. ¿Cuáles podrían ser las aplicaciones del grafo? Esta estructura de datos, ¿para qué podría aplicarse? ¿Tienen alguna aplicación más o menos? Para, para tener saber los gastos y los costos, tal vez, Inge, Sí, muy de un, bien. Se podría para hacer algoritmos o programas de optimización de costos, ¿no? Imagínese usted que tuviera un grafo cargado con n nodos, ¿no? No sé, unos mil nodos de repente por aquí. Y estos nodos, digamos que son las ciudades de cada país, las ciudades donde hay un aeropuerto, digamos, ¿no? Aquí estoy dibujando algunos. Entonces, de la ciudad A, Virubiru, puede haber aquí la ciudad B, que es Buenos Aires, y esta arista significaría que hay un destino de A a B, y este valor que nosotros almacenamos aquí podría significar el costo del pasaje, por ejemplo. Digamos, $300 me sale ir de la ciudad a la ciudad B, ¿sí? Y entonces si todo esto estuviera conectado, ¿no? Aquí me sale 50, de B a esta otra ciudad C te sale 100, A, B, C, D. De B podemos ir a esta otra ciudad con un costo de 400 y esta es la ciudad X. De A puedo ir a la ciudad F con un costo de 30 y así podemos ir conectando N ciudades. Todo esto al final estaría conectado. Es una base de datos. Como una base de datos, ¿no? Entonces, ¿será que, por ejemplo, a ver, voy a ir conectando aquí, así, así, aquí voy a poner M, aquí voy a poner N, T, aquí, aquí. Entonces pregunto, ¿puedo ir de la ciudad a la ciudad C? ¿Existirá un camino de la ciudad A la ciudad C? no, Es decir, de manera directa no hay, pero puedo hacer escala, puedo llegar de la A a la C Sí, pasando por la ciudad B, es una opción, ¿no? B o D. Pasando de A me puedo ir a B y de B puedo llegar a C. La otra opción, puedo irme de A a D, de D me puedo ir a M
de M a T y de T llego a C, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿Sí? sale más barato. ¿Cuál me sale más barato? ¿Cuál me sale más caro? Aquí gasto 50, 100, 105, 115. En cambio, si me voy por aquí, gasto 300 con 400. Si mi objetivo es llegar de una manera más económica, yo puedo hacer estas escalas, ¿no? ¿Cierto? Claro, aquí ya se va armando una complejidad y no he puesto más que unos 15 nodos, ¿no? Imagínense que un grafo tuviera 1 millón de nodos y no sé, unos 10 millones de aristas posibles entre ese millón de nodos. Buscar conexiones para optimizar costos, como dice su compañero. Hay algoritmos, por ejemplo, de optimización de costos en el transporte. Por ejemplo, Google Maps de alguna manera utiliza los grafos para buscar la ruta más corta de un origen a un destino. Porque hagan de cuenta que A y B son los puntos de conexión en un mapa. Y aquí me dice ir del punto A este puntito B son tantos metros. De este puntito B al otro punto B son tantos metros o kilómetros, ¿no? Son vectores, ¿no? Entonces uno dice, yo quiero ir aquí, este es mi destino, ¿no? Aquí quiero llegar. Z. En Google Maps usted dice, quiero ir de A a Z. Google te va a trazar un camino, te va a decir, esa es la ruta más corta, ¿no? Y uno va siguiendo. Pero de repente pillas que aquí está mal y te cambias a otro, Google te lo vuelve a trazar de nuevo, ¿no? Otra posibilidad, ¿cierto? Sí, ingeniero. Claro, en un mapa hay N posibilidades para llegar de un origen a un destino, ¿verdad? Yo puedo ir de mi casa, por ejemplo, puedo ir al Virubiru por N distintos. Puedo irme puro cuarto anillo hasta el Avancer, puedo irme recto hasta el primer anillo y luego por el primer anillo corto al Avancer, o puedo irme por el tercero, puedo irme por el segundo, o puedo irme hasta el sexto, hasta el Cambódromo y darle, o sea, hay N posibilidades para llegar y entre esas distintas calles, ¿no? Entonces, Google Maps, por ejemplo, utiliza grafos para optimizar cuál sería el camino más corto para llegar de un origen a un destino. Los software que optimizan, por ejemplo, costos, también utilizan grafos. Ya van a ver de repente alguna materia ustedes de optimización de costos, o no sé si ya habrán visto. En investigación de mercado o investigación operativa, por ejemplo, utilizan grafos también. Entonces, los grafos están metidos en las compañías aéreas, por ejemplo, los algoritmos que hacen esas posibilidades de escala utilizan también grafos. ¿Se lo ven complejito su programación? ¿Qué opinan? No parece. No parece, ¿no? Debe usar punteros, ¿no, ingeniero? Puro puntero, puro puntero. Entonces, miren, de un nodito, ¿cuántos punteros pueden salir de un vértice? N. 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 ¿Verdad? Entonces, si son N y no sé si son dos, cuando en el árbol era más sencillo porque yo sabía que eran dos nomás, ¿no? Pero aquí son N, y si son N, no sé si serán 10, 7, 8, 20, 40, entonces tendría que usar una lista, ¿no? Enlazada para ir manejando los N vértices, N aristas que podrían salir de un vértice. ¿Cierto? Sí. Entonces se va haciendo su complejidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se implementa un grafo? ¿Cómo implementamos un grafo? Aquí lo vamos a dibujar. ¿Ya? Y esa es la ventaja que tiene el lenguaje C++ al manejar punteros directamente en la memoria, no hace simulaciones, es que podemos realmente implementar un grafo como es, ¿no? Y no una simulación. Podría representarse un grafo como una simulación mediante una matriz, que también en algunos lenguajes que no soportan el manejo de punteros lo hacen, ¿no?
como en una matriz. Aquí dicen, tengo el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E, y así. Y aquí tengo A, B, C, D, E. Entonces, si hay una arista de A a con un costo de 5, anotan aquí en las intersecciones. Hay una arista de C a D con un costo de 8, anotan aquí. En este caso es lo mismo decir de C a D que de D a 8. Se supone que es un grafo bidireccional, ¿no? Pero bueno, esa es una alternativa y todo lo que no tenga se llena con 0 en las intersecciones. Podría ser una alternativa, pero tendrá sus desventajas esta implementación. ¿Qué opinan? Por ejemplo, de A a E hay una arista con un costo de 15. De E a F o de E a D, mejor dicho, hay una arista con un costo de 20. Y aquí no hay. Entonces tengo A, B, C, D, E, son mis vértices y las aristas están representadas aquí con los valores que vamos anotando aquí. Entonces hay 4 aristas, ¿no? Pero esa implementación no es óptima porque al tener una matriz de números, está limitada porque la matriz la tengo que hacer como una memoria estática y los vértices, las aristas, pues ya estarían definidos de A a Z o bajo ciertas condiciones numéricas. Entonces no es una buena estructura. ¿Cuál sería la estructura más robusta con la cual podemos prácticamente no tener las limitaciones de tamaño como una matriz estática, ¿no? La otra implementación del grafo es utilizando listas enlazadas. ¿Cómo? Manejaríamos entonces un pequeño nodito ahí, en el cual voy a almacenar el siguiente nodito como una lista enlazada. Y esta lista que estamos viendo en este sentido vertical sería mi lista de vértices. Aquí guardo el nombre del vértice. Vértice A, el puntero al siguiente vértice, el vértice B y el puntero al siguiente vértice, ¿no? Y el vértice C. Aquí solamente tengo los vértices, ¿no? Es como si estuviéramos, voy a dibujar un vértice más. De aquí hay un puntero al siguiente vértice y de aquí hay un puntero al siguiente que ya es nulo. A, B, C, D. Hasta ahí, ¿qué tendría? Si lo dibujo aquí, tendría el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. A, B, C, D. ¿Qué falta para que sea grafo? Las aristas. Las Unirlo con las aristas. las aristas. ¿Y cómo hacemos las aristas? Por ejemplo, voy a colocar una arista que salga de A y llegue a B con un costo de 15. Entonces, para ello, utilizamos de A a B. Entonces, ubico en esta lista que aquí habría un punterito G que apunta a al primer vértice. Me ubico, busco el vértice A, lo encontré, y entonces aquí tiene un puntero, pero ya no a un vértice, sino a otro tipo de nodo, que son nodos aristas. Y este nodo arista, ¿qué tiene? Aquí hay un punterito que dice puntero a primera arista, aquí. Y aquí, ¿qué tengo? Si está saliendo del vértice A, entonces quiere decir que está saliendo de A. ¿A dónde? A B. Entonces aquí manejo otro puntero dentro de esta arista. Manejo un puntero que apunte a un vértice. Entonces apuntaría aquí. Entonces, miren, está saliendo de esta lista. Entonces sale de A. ¿A dónde llega? A B. ¿Y con qué costo? Aquí guardo el costo.
15. Ah, hay una que sale de A y llega a B con un costo de 5. Y aquí manejo para el siguiente, que sería nulo, ¿no? Ah, queremos también ahora aumentar una arista más que vaya de A a C con un costo de 10. ¿Cómo hago? Busco A, de esta A navego aquí al primero y navego al siguiente. Creamos entonces un nuevo nodito acá. Hago que este apunte al siguiente, lo enlazo ahí, ¿no? Digo, este apunta aquí al siguiente. Y este tiene tres cosas. ¿A dónde tendría que apuntar este punterito a vértice? ¿De A a dónde va esto? AC. Entonces aquí guardo la dirección de memoria del vértice C. Ahí lo hago apuntar. Con un costo de 10, aquí guardo el 10. ¿Y este a dónde apuntaría? Nulo. Quiero poner una arista de D a A con un costo de 20. De D a A. ¿Cómo hago? Busco la D. Aquí está, el origen. Como este está en nulo, quiere decir que no hay ni una que salga de él. Entonces voy a crear un nuevo nodito de tipo arista. Y este voy a hacer que apunte ahí. Y este tiene tres partes. Aquí voy a poner a dónde es el destino. De D porque está saliendo de ahí. Origen es D. El destino es a A. Entonces, ¿a quién apuntaría este puntero? La dirección de memoria de este nodo. Entonces, sale de D y llega a A. ¿Con qué costo? Con un costo de 20. El costo lo guardo aquí. Y este sería el siguiente en nulo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí. Queremos poner, a ver, uno que vaya de D a B. Entonces, busco D. Aquí está. De D sale ¿a dónde? A B, con un costo de 7. Ok. Entonces navego hasta el final, aumento un nodito aquí. Este apunta ahí. Este apunta nulo. Tres partes. Este sería de D a B. Entonces este tiene que apuntar a B. Ahí. ¿Sí? ¿Con qué costo? Con un costo de 7 y este es nulo. ¿Cuáles son los vértices que no tienen aristas salientes? BC. B y C. Aquí en el grafo lo vemos. Mire, a B solo le llegan las aristas, pero no sale ni una. De C no sale ni una, ¿no? Y aquí lo vemos que sí, porque este tiene un punterito que seguro está en nulo. Y este tiene un punterito que seguro está en nulo. Si voy a poner, por ejemplo, de C una arista a B con un costo de 5, de C a B con un costo de 5, entonces busco la C, aquí lo encuentro, y creo un nodito. Aquí lo voy a dibujar el nodito, ¿no? Ahí. Con un costo de 5. 5. Su siguiente de este apuntaría en nulo. ¿Y quién va a apuntar a este? Este de aquí, que sería como una lista, ¿no? Que este sería como el primero de esta lista. Este ya no es nulo, sino que este apuntaría aquí. Porque para decir que sale de C, ¿y a dónde llega? ¿De C a dónde? A B. Entonces este punterito, ¿a dónde tendría que apuntar? Entonces es una lista de listas, ¿no? Una lista de listas, si lo vemos así. La lista principal, esta lista de acá, toda esta lista de aquí, es la lista de ¿qué? De vértices. Y cada una de estas listas que salen, aquí hay una lista, aquí hay otra lista, ¿no? Aquí hay otra lista, aquí hay otra lista. Cada una de esas listas, ¿qué son? Las aristas. Las aristas que salen de ese vértice, ¿no? Y cada nodito arista tiene el costo
y un puntero a un vértice destino. Entonces, sale de A, sale de D y llega a A. Sale de D con un costo de 7 y este llega a B. ¿Ves? Y así puedo ir sabiendo. Entonces, bueno, para no chiparnos con los punteros, lo vamos manejando así. ¿Cuántos tipos de nodos tenemos aquí entonces? Este de aquí, ¿qué sería? Un nodo que le podemos llamar Vértices. vértice. Y estos de acá, Nodos aristas. este es un nodo que le podríamos llamar arista. Eso es, ¿no? ¿Qué tiene un vértice? Tiene un puntero al siguiente vértice, un string, ¿no? Para manejar el nombre del nodo, del vértice, y un punterito que podría llamarse primero, que apunta a la primera arista, ¿no? Porque este es como si fuera una mini lista, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tiene una arista? Una arista tiene un puntero a vértice, un costo, ¿no? Este dato de aquí. Y un puntero a una siguiente arista, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y así como el árbol, necesitamos la dirección de memoria de la primera, de la raíz del primer nodo. Aquí el grafo sería un punterito que se llama G, que apunta al primer vértice, y de ahí yo puedo navegar en profundidad o en anchura, ¿no? Así le decimos, navegar en profundidad y en anchura. En profundidad puedo recorrer todos los vértices, y por cada vértice puedo recorrer las aristas que salen de ella, ¿no? Y hacia dónde sale, ¿cierto? Ingeniero, el nodo vértice tiene un puntero que apunta a otro vértice. Claro, el siguiente, pues, ¿no? Este, Ah, ya. como una lista enlazada, ¿no? Sí, Para manejar la lista de los vértices. Un string, que es el nombre del vértice, y un puntero que apunta a una arista, ¿no? sí, Y la arista tiene un puntero a vértice, un costo y un puntero a la siguiente arista, ¿no? sí. Oye, consulta, estos también requieren sí o sí considerar el null en sus finales, toditos. Claro, porque aquí están los nulos, miren, este es el final de la lista, ¿no? Final de la lista. Este que no tiene aristas que salen de él, su punterito primero que tiene acá ya está en nulo, ¿no? Quiere decir que no hay ni una arista que salga de B. Miren, de B no hay ni una que sale, ¿no? ¿Cierto? Sí. Otra pregunta. ¿Ninguna? ¿Manos al código? De una. De una, ¿no? De una. Vamos entonces al código. Ahí está. Va. Vamos a decir entonces File, New Project. ¿Qué se va a llamar con este proyectito? Le vamos a llamar proyecto grafo. ¿Listo? Proyecto grafo. ¿Dónde se está guardando? A ver. Aplicaciones tema 3, correcto. Ahí está bien nomás. Listo. Siguiente. Ya. Y finish. Listo. ¿Estamos grabando? A ver. Sí, estamos grabando.
Abrimos el main, que nada más viene, ¿no? ¿Qué necesito agregar aquí? ¿Cuántas clases? Le damos acá. Dos. New class. Y aquí a esta clase le voy a llamar vértice. ¿Ya? Class name vértice. Crear. Yes. Ok. Ahí está. Ahí está mi vértice y el header, que sería el punto H. Aquí voy a definir mi clase vértice. ¿El vértice qué tiene? El vértice tiene esto, ¿no? Tiene un punterito Un puntero. al siguiente vértice, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí public. Tiene un puntero al siguiente vértice, un puntero a vértice que le voy a llamar siguiente, ¿cierto? ¿Ya? Tiene el nombre del vértice, ¿no? Que lo vamos a poner de tipo string. Podríamos poner así el nombre de la calle, podría poner el nombre de la ciudad, el nombre de algún punto, el nombre de un aeropuerto, ¿no? Un string. ¿Ya? ¿Y qué más tiene? Tiene un puntero a arista, pero tenemos que crear la clase arista. Eso, tiene un puntero a una arista. ¿Y qué le vamos a llamar a ese puntero a arista? Sería primero, porque en realidad de ahí comienza una lista de aristas, ¿no? Entonces le llamaré primero, así porque estamos acostumbrados al primer elemento de la lista enlazada, le llamamos primero, ¿no ves? Que ya manejemos la misma lógica. Eso sería, ¿no? Eso tiene, mira, este nodito tiene eso, un string, el nombre del vértice, un puntero al siguiente vértice y un puntero a la primera arista. Y es un puntero a arista. Muy bien, ya está. Ahora necesito hacer la arista. De hecho, esto no va a compilar porque el vértice necesita de la arista. Entonces, más abajito o más arriba, en el mismo archivo yo puedo crearme varias clases. Aquí mismo voy a crearme nomás clase arista. ¿Ya? La arista que tiene. Miremos la arista, este de aquí. Aquí tiene un punterito, un costo y un punterito. ¿Este puntero a qué es? A un vértice, A un a vértice. un nuevo vértice. Eso. Entonces aquí voy a poner public. Aquí tiene, Ingeniero, sí, y o sea, esa es otra manera para crear una nueva clase. no es lo mismo. ¿Cuál otra Es manera? lo mismo. Ah, ya, porque es que normalmente antes íbamos y le damos nueva clase, ¿no? Ya, distintos archivos. Ajá. Sí, en un mismo archivo podemos crear varias clases, solo que tienen que estar separadas por punto y coma. Ah, bien, bien. Físicamente un archivo puede tener varias clases. ¿Ya? Vimos el constructor entonces. Sí, como son clases pequeñitas, no necesitamos muchos archivos, ¿no? A este caso. ¿Ya? Vértice Ah, sería un puntero a qué. ¿Qué le vamos a llamar ese puntero a vértice? Destino, podría ser. sí. ¿Sí? Final, Es el destino. Le vamos a poner destino. Origen y destino. Luego, ¿qué tiene? ¿Qué sería? El 20, el 15, 10, 7. Mm, no estamos viendo, Costo. ingeniero, creo. Se congeló su pantalla. Congeló su pantalla. Se descongeló. A ver, voy a dejar de compartir. La ventiladora, ingeniero. Pero teníamos, ¿no? El costo, que me imagino que iba a ser un entero, y, y un puntero a una nueva arista. Sí, ¿ya están viendo mi pantalla ahora? Sí. Ya, a ver, espérenme un segundinho, por favor. Un segundinho.
Ya está grabando. Ya está grabando. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué me decía? Alguien quería preguntar. Estamos viendo que tiene una arista, ¿no? Una arista tiene un puntero a vértice que le vamos a llamar destino. A este que le llamamos costo, precio, 10 kilómetros, distancia, valor. Costo. Ya, costo. Entonces le vamos a llamar costo. De tipo entero, float de tipo entero, costo. Listo. ¿Qué más? Este, Y un puntero de tipo arista. un puntero arista que se llamaría siguiente, ¿no? Ajá. Para manejar la lista de las aristas. Un puntero a arista que se llamaría siguiente. Listo, ¿no? Y entonces ahora aquí hay un abrazo mortal, ¿no? Hay un abrazo mortal. ¿Lo ven el abrazo mortal? Mire, yo voy a compilar acá y me dice, no reconoce aquí. Vértice does not name a type. No es un nombre de un tipo de dato, ¿no? El vértice, porque el compilador va de abajo para arriba. Dice, arista es una clase y aquí vértice. ¿Qué cosa es vértice? Dice, ¿no? No lo conoce. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo copiar todo esto, cortarlo Arriba. aquí y ponerlo aquí arriba. Pero ahí lo compilo y ahora, A ver, el mismo ahora dice problema. aquí, ¿qué pasó aquí? String online type, allá, Falta el include, ¿no? el IOStream y el namespace. Sí, include, vamos a colocar el IOStream, ¿ya? Y el using namespace, ¿no? Listo. A ver. Y ahora aquí, ¿no? Dice, ¿qué cosa es arista? Entonces, ¿qué hago? Coma creo que falta ahí. Punto y coma creo que falta ahí. Aquí, sí, pero el problema no es Sí. ese, porque mira, aquí me Sí, está diciendo arista. Lo compilo. Error, arista, igual. pues no name a type, ¿no? Entonces no lo conoce. Y si yo coloco la arista primero, la arista necesita del vértice. Y el vértice necesita de la arista. O sea, el huevo y la gallina, ¿no? Ambos se necesitan mutuamente y no sabemos. Eso se llama abrazo mortal. Entonces, Crear otro archivo, dije. ¿qué se hace? C++ tiene la posibilidad de definir clases parciales. Yo puedo crear aquí una clasecita y decir class arista, nada más. O sea, con eso yo le aviso al compilador que arista es una clase, pero no le estoy diciendo qué cosas tiene la clase todavía. ¿Ya? Entonces, cuando él viene por aquí y dice, anota en su registro, arista es una clase. Y como dice punto y coma ahí, entonces él dice, más después él va a definir qué cosas tiene la clase arista. Por ahora ya sabemos que arista es una clase, nada más. Ahora viene hacia la clase vértice, inicio, tiene public, aquí tiene siguiente, que es un puntero a vértice, tiene un nombre, tiene un primero, que es un puntero a una arista. ¿Y qué cosa es arista? Él ya sabe que es una clase, por lo tanto compila bien esta parte. Entonces viene aquí, aquí dice arista, ya estaba definido, pero ahora ya aquí dice qué cosas tiene esa clase arista. Y cuando dice destino, que es un puntero a vértice, vértice ya lo conoce, ¿no? Y se resolvió el problema. ¿Cierto? Ahí está. Sí, ingeniero. Esa es la clave cuando tenemos el abrazo mortal, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí todo bien? Oh, sí. Muy bien. Sí, Ahora, ingeniero. Todo claro. ahora vamos a implementar los constructores, ¿no? Aquí tengo el constructor y destructor del vértice. Y voy a hacer aquí el constructor y destructor de la arista, ¿no?
el constructor siempre se llama igual que la clase. El constructor de la arista y el destructor de la arista, ¿no? Que eso siempre tiene que estar. Listo. Entonces, en el constructor de la arista, aquí tengo vértice.h, vértice CPP. El constructor del vértice, aquí voy a poner un vértice, tiene un punterito que se llama siguiente, sería igual a nulo. ¿Qué más tiene el vértice? Un nombre, que es un string, sería cadena vacía. ¿Y qué más tiene el vértice? Un puntero a una arista. Un puntero arista. Se llama primero. primero. Y este sería, perdón, sería No, nulo. está bien, ingeniero. Me equivoqué. Sería nulo, ¿no? Eso tiene el vértice. Listo, ya está. Y como también tengo que hacer el constructor de la arista, entonces pongo aquí clase arista, 4 puntitos, arista. Este sería el constructor de la arista. Y la arista que tiene un destino, que es un puntero a un vértice, que sería nulo. Tiene un costo, que lo podemos inicializar en 0. Y tiene un siguiente también, ¿no? Que es la siguiente arista. Que este sería igual a nulo también. ¿Cierto? El destructor de la arista pertenece a la clase arista. El destructor arista igual que el constructor. Y la diferencia es que aquí tiene este símbolo, ¿no? Vete el Windows ahí. Ahí, ¿no? Listo. Ya está constructor y destructor de la arista. Constructor y destructor del vértice, ¿no? Compilamos hasta ahí. Todo bien hasta ahí. Listo, ¿no? Ahora. Sí. En privado no coloca nada. En privado no tiene nada, no, es que no necesitamos nada de datos privados, porque cuando yo creo un objeto de la clase vértice, necesito acceder directo a estos elementos. Es que si los creo privados estos elementos, entonces tendría que hacer métodos setters y getters, ¿no? Un método que me devuelva, un método que me permita modificar. Entonces, va a ser más complejo manipular los algoritmos, ¿no? Como esto es para uso interno de nosotros, directamente lo creamos público. Si esto no va a nada, si están así vacíos, de hecho los puedo borrar para que no estorben, ¿no? Como aquí en la lista no he puesto nada. ¿Cierto? Sí, ingeniero. Ya están mis nodos. Ahora me falta el grafo. ¿Qué es el grafo? El grafo es todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Y cómo los uno a todo esto? Ahí está. Ese es el grafo. Un puntero aquí. A vértice. A ver. Al primer vértice. Al primer vértice. Que le vamos a llamar G, ¿ya? Y eso sería una clase grafo, ¿no? Entonces voy a crear una nueva clase. Y a esta sí le voy a llamar la clase grafo. ¿Está? Yes. ¿Ok? Ahí está grafo, grafo.h. ¿Y qué tendría mi clase grafo? ¿Qué tendría mi clase grafo? Solamente un punterito, ese sí sería privado porque el usuario de este grafo no necesita modificar ese puntero, ¿no? Entonces le voy a poner un puntero a vértice que se llama G y listo, ¿no? ¿Cierto? ¿Nunca se va a modificar eso, ingeniero? El usuario desde afuera no, pues. Pero nosotros adentro sí, ¿no? Con los métodos. Los métodos modifican. En el árbol, por ejemplo, desde afuera, no, imagínense que el usuario desde afuera diga raíz igual a nulo y entonces nos borra todos los nodos, ¿no? Ya. Y el vértice, lo que puso en privado, ¿afecta algo si se lo coloca en público? ¿Cuál? ¿Esto? Sí. Si lo corto de aquí y lo pongo acá. Sí. Va a funcionar igual el programa, pero hay un peligro.
El peligro es que cuando el usuario aquí en el main, él diga de tipo grafo, me voy a crear un grafito 1 igual a new grafo, ¿no? Él se construye aquí un nuevo grafo. Él solamente como usuario, él tiene que decir adicionar vértice, digamos, ¿no? Y mandarnos el nombre del vértice, Madrid, ¿verdad? Él no maneja direcciones de memoria, ¿verdad? Porque no sabe en qué dirección de memoria se va a guardar este nodo, ¿cierto? Entonces, si usted le ha puesto público, quiere decir que desde aquí, él podría decir así, la dirección de memoria G de este grafo que sea nulo. Y ya lo fregó todo, ¿no? O sea, desde este lado, como usuario, no tiene que alterar eso. Hola. Sí, Ahí me fregó, hijito, nomás ya. Estoy en clase. La llave, metémela adentro. El casillerito, déjamelo. Ya. Chao. Ya. Entonces, por eso es que no, o sea, te va a funcionar el programa, pero le estamos permitiendo al usuario de afuera hacer modificaciones en ese atributo que no debería, no tendría por qué él modificar ese atributo G, porque ese es para nosotros, para controlar todos los nodos internamente, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si sí, usted tiene un televisor en su casa, ¿ok? Y el televisor tiene unos botones, ¿verdad? Con esos botones usted está manejando los circuitos de adentro, ¿no? La toma de corriente, el cambio de canales, con los botones. Imagínense que el que diseñó el televisor, además de ponerle los botones, que es lo que usted puede hacer con el televisor, se los pusiera que también ahí estén libres los cables para que usted manipule los cables, los circuitos. Lo podría deshacer la tele, ¿no? ¿Cierto? sí. Por ahí hay un botón de reset, de configuración total ahí adentro, pero eso él lo maneja a través de los botones que usted presiona, cambio de canal, todo eso. Si usted manipula esos cables directamente, lo puede quemar. Entonces, lo mismo, cuando nosotros diseñamos una clase, si nosotros algún dato de esa clase queremos que el usuario de la clase tenga acceso desde afuera, lo ponemos público. Pero si solo es para nosotros, para manejar el orden interno, lo ponemos como privado. Este es un método público porque quiero permitirle al usuario que mediante este método haga tales cosas. Pero la G no, pues porque eso es para manejar las direcciones de memoria. ¿Cierto? Por eso entonces esto correspondería mejor que sea, ¿qué cosa? Privado. Porque además esta clase grafo es para el usuario. Sin embargo, estas clases vértices y estas clases aristas que estamos haciendo son para nosotros, para usarlo dentro del grafo. El usuario final nunca le vamos a decir use la arista, use la clase vértice, ¿no? Son como ladrillitos nomás eso. Con eso vamos a construir el grafo. Al final es el grafo quien va a usar el usuario. ¿Cierto? Ingeniero, Sí. cuando usted dice un acceso al público, eso significa, digamos, que usted ha hecho un programa, por decir, a un supermercado y ellos meten sus productos y todo eso, ellos lo manejan, es para el uso de ellos, ¿no? Claro. Sí. Internamente es el uso ya del programador cuando usted pone en privado. Ahora, cuando nosotros estamos diseñando una clase, es como si usted estuviera diseñando una biblioteca de clase que no solo usted lo va a usar, sino que también otro programador lo va a usar en un equipo de desarrollo. Y entonces el otro programador que va a usar dentro del equipo de desarrollo, ¿qué entiende si usted puso un atributo como público? Él va a entender que él puede manipular eso, porque usted como diseñador de esa clase se lo está permitiendo. Y si se lo está permitiendo, entonces no le afecta en nada seguramente al peligro de mantener o no los datos, ¿no? Ya. ¿Sí? No siempre programamos para el usuario final, el que maneja ya el sistema terminado, sino que a veces hacemos software, hacemos código para que lo use un equipo, ¿no? Dentro del mismo equipo de desarrollo. Y es lo que usted ve en el monitor, digamos, ¿no? Exactamente. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, bueno,
Por eso es que en el grafo, para nosotros esto correspondería más ponerlo privado porque es delicado, ¿no? Imagínense que perdamos la dirección de memoria del primer nodo. Perdemos todo el grafo, ¿no? Y si lo ponemos público, le estamos permitiendo al usuario de la clase que pueda manipular ese dato. En cambio, si está privado, él no va a poder manipularlo. Solo él podrá hacer uso de lo que es público, ¿no? ¿Ya? Mediante los métodos. Igual que el árbol, ¿no? En el árbol, por ejemplo, la raíz desde afuera no la puede manipular, ¿no? Cuando él crea un objeto de tipo árbol, el arbolito, solo puede usar los métodos, adicionar nodo, adicionar un dato, hacer el recorrido, contar, ¿no? Pero no puede él manipular el puntero de la raíz, ¿no? Directamente. Porque eso es para un control interno, ¿no? Ese sería entonces nuestro gráfico, nuestro grafo, un punterito a vértice, nada más. El constructor del grafo, lo que va a hacer el constructor del grafo es inicializar nuestro puntero G en nulo, ¿no? Grafo vacío. Listo, ya está. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya inicializó la variable G Sí, en el constructor? Ah, ya. solo eso, nada más. Sí, sí, sí. Solo eso, nada más. Bien, ahora vamos a hacernos los métodos, ¿no? Empezamos a definir los métodos. ¿Qué métodos vamos a permitirle al usuario desde acá afuera? Vamos a permitirle que él pueda poner un método para adicionar un vértice. Entonces, un void adicionar vértice, ¿sí? Y va a Antes, antes de, antes de todo eso tenemos que incluir la librería, ¿no, ingeniero? aquí no Ajá. incluimos el IOStream para empezar. O directamente, Dijo que si lo llamábamos a sí, la otra clase, que ya sí, viene incluido con eso, no era sí, necesario. sí, voy a incluir directamente vértice.h, ¿no? Ajá. Listo. Entonces, Sí. adicionar vértice va a recibir de tipo string el nombre del Dije, vértice, ¿sí? el string es la cantidad, ¿no? String es un tipo de dato para guardar palabras, cadenas de caracteres, como Juan, Pedro, Real Madrid, Blooming, ¿no? De los mejores equipos. ¿Quién? Ya, el tipo de dato string es para definir nombre de persona, email, ¿no? Cuando quiero guardar información que sea de un formato alfanumérico. En cambio, cuando quiero guardar información numérica, tenemos el tipo de dato entero, el float, el doble, ¿no? En este caso, el vértice, nosotros lo dibujamos al vértice así, ¿no? Miren, aquí el vértice A, entonces string, para que podamos poner incluso nombres de ciudades, ¿no? Sí, Santa ingeniero. Cruz, Cochabamba, La Paz, ¿no? Sucre, Tarija, Bermejo, Ribera Alta, Guayaramerín, San Ramón, San Joaquín, San Borja, ¿no? ¿Cierto? Por eso de tipo string. ¿Está claro? ¿Quién me preguntaba? ¿Quién me preguntó? Ahí en esa opción de protegido, ingeniero, no metemos nada, ¿no? No. El protected es un intermedio entre public y private. Este lo voy a borrar. Cuando ponemos algo en protected, ¿no? Cuando queremos que un método o un atributo sea público a las clases que heredan de otra clase, pero hacia afuera sea privado. Entonces ahí ponemos en protegido. ¿Ya? Casi muy pocas veces se lo utiliza, ¿no? El que se utiliza es el public y el private. Muy bien. ¿Se entiende este método para qué va a ser? Para adicionar a la lista de los vértices un vértice, ¿no? Con ese nombre, nada más. Solo adiciona un vértice. Es decir, si yo llamo 3 veces a adicionar vértice y le paso A, B y C en cada uno de ellos, es como si estuviera haciendo entonces
Es como si estuviera haciendo vértice A, vértice B y vértice C, ¿no? Aquí le paso A, luego llamo otra vez, le digo vértice B, luego llamo otra vez y le digo vértice C. Solo los vértices. Vamos a hacer otro que se encargue de adicionar las aristas. De momento nos concentraremos solo en adicionar vértices. ¿Está bien? Hello, hello. Ingeniero, y cada vértice, o sea, al momento de crear un vértice, su siguiente va a estar en nulo, ¿no? Cuando se crea otro vértice, ahí es donde ya se enlaza, ¿no? El primero, claro, el primero es el primero, ¿no? Es como la lista enlazadita. El primero es el primero y G apuntaría a él, ¿no? Creamos otro, se tiene que ir enlazando a la lista de los vértices, ¿no? Pero, o sea, se va a ir enlazando así, ¿cómo decirlo? La lista enlazada, Secuencialmente. como la lista enlazada, de manera lineal. Ya, exacto, eso quería saber, de manera lineal. Vamos a implementarlo. ¿Ves? Entonces, Complejo, ¿no? ¿Sí? y estos vértices siempre van a iniciar de un punto y terminar en el otro, ¿no? Las aristas. Las O aristas. se pueden rotar, digamos, iniciar del medio, digamos. Es que no tiene un origen, en realidad. Claro, porque usted me está diciendo, por ejemplo, si miramos este grafo, ¿cuál es el origen del grafo? No tiene. Ya. ¿Sí? No hay, no es que diga, este es el inicio de todo. Es como si usted mire el mundo, ¿no? ¿Cuál es la ciudad origen de todo el mundo? No hay, ¿no ve? No. No hay. Israel, ¿no? Israel, Santa Cruz, pues, ingeniero. Santa Cruz, pues toda la vida, ¿no? Claro, como todo cruceño. Pero no hay. Entonces, en el grafo en realidad no está marcado eso, ¿no? Bien, entonces le vamos a decir adicionar vértice, que recibe como parámetro un string, el nombre del vértice, ¿no? Listo. A ver, nos concentramos, tampoco es tan difícil. Como en esto no interesa el orden, nos convendría adicionarlo al principio o al final de la lista de vértices. ¿Dónde nos convendría? Al principio, yo creo. Sí, así no tenemos que navegar, ¿no? Correcto. Entonces, como me están diciendo, adicioname un vértice que se llame Madrid, ¿no? Pues tengo que crear un nodito, un nuevo vértice. Vértice, puntero a vértice, nuevito, igual a new vértice. ¿No ven? Me construye un nuevo vértice nuevito. Este vértice va a tener un nombre. Entonces, mi vértice nuevito, su nombre, como es público, yo puedo acceder directamente, va a ser igual a este nombre que estoy recibiendo como parámetro. ¿No ven? ¿Cierto? Ahí guardo el nombre. Listo. De este nuevito, su siguiente ya está en nulo, ¿no? En el constructor. O sea, ya está esto. Eso ya está, ¿verdad? Pero si quieren lo ponemos para que se entienda. ¿Está claro? ¿Qué hice? He creado un vértice nuevito cuyo nombre aquí, digamos, era A. Está ahí. Y este es su siguiente. Está en nulo. Y este que es el primero de las aristas, que también está en nulo. Eso ya está en el constructor, ¿verdad? Cuando digo new vértice, ya estos dos están en nulo, ¿verdad? De hecho, no necesito poner esto, porque en el constructor ya está inicializado. Tanto el siguiente como el primero en nulo, ¿cierto? Jóvenes, solo el nombre, ¿no? Ahora, ¿cómo lo enlazo a la lista? La lista en realidad es mi grafo. Si el grafo estaría vacío, entonces G tendría que apuntar a este nuevito, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si mi grafo está vacío, es decir, si G es nulo y estoy creando un nuevo vértice, entonces G apunta a este y se acabó el problema, ¿no? Y este es su siguiente, ya está en nulo y ya está. Sería considerar eso entonces. Voy a decir, si G
si G es igual a nulo, ¿qué quiere decir? Que el grafo está vacío. vacío. Entonces hay que hacer que G apunte a nuevito. Eso, y se acabó el problema, ¿no? G igual a nuevito y ya fue. Ya estuvo. Caso contrario, no está vacío. Entonces, ¿qué hago? Sencillo. No tengo que navegar porque lo vamos a insertar al principio. Porque lo que nos interesa al final es que esté enlazado. No interesa el orden en el grafo, ¿no? Digamos que estuviera una situación así. Nulo. Aquí dice A, B, C. Y estoy poniendo el gráfico, el nodo D. G está apuntando aquí. Entonces estoy creando el nuevito, que está aquí el nuevito. Este es el nuevito. Entonces, ¿qué hago? No está vacío. ¿Qué hago? Nuevito, tu siguiente, ¿a dónde tendría que apuntar? El siguiente de nuevito, ¿a dónde tendría que apuntar? Al siguiente de C. ¿A quién apunta a este nodo? Al primer nodito de acá. Aquí está. Usted dice que no importa el orden, ingeniero. No importa el orden, dijo, ¿no, ingeniero? No importa. Entonces hay que hacer Podríamos que apunte meterlo al al final, siguiente de pero para G. meterlo al final tengo que navegar, ¿no ves? Sí. Si tengo un Al siguiente millón, de G. claro, no, pues G directamente, pues. El siguiente de nuevito que apunte directamente a G, ¿cierto? Que Eso. apunte aquí. ¿Quién está apuntando al primero? G, que apunte a G. ¿Y a este quién lo va a apuntar? Sí, ya está enlazado, ¿no? ¿Cierto? Sí, ingeniero. Y, Eso nomás. y G es como si fuera el puntero raíz, ¿no? El puntero raíz, ajá. Nuevito, tu siguiente vas a apuntar a G. Y G vas a apuntar a nuevito. Ya estuvo, ¿no? No fue más. Ya está el adicionar vértice, joven. ¿Cierto? Sí. Ya estuvo el adicionar vértice. Ahora, ¿cómo hacemos? Tendríamos que hacer un adicionar arista, ¿no? Tendríamos que hacer un adicionar arista. Vamos a irnos al grafo .h. Y adicionar arista. Cuando el usuario quiera llamar a adicionar arista, ¿qué va a decir él? Una arista es esto, ¿no? Una arista es esto. Él tiene que decirnos el origen, el destino y el costo, ¿no? 3 cosas, ¿cierto? Adicionar una arista del origen A al origen B con un costo de 10. Y nosotros tenemos que hacer esto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué parámetros recibiría el adicionar arista? Origen, destino, ¿y qué más? Un int. El costo, ¿no? Listo, ese sería adicionar arista. Pero el destino es cadena, ingeniero. A ver, claro, el usuario no puede mandarnos punteros, ¿no? Nosotros adentro vamos a implementar con punteros, ¿no? Pero el usuario me va a decir de A o de Madrid a Buenos Aires, ¿no? De Santa Cruz a Bogotá, ¿no? Él nos tiene que mandar, ¿cierto? Sí, entiendo. Nosotros ya adentro, claro, tenemos que hacer todos los trucos, ¿no? En la implementación. Entonces aquí vamos a hacer hoy pertenece a la clase grafo y se llama adicionar ¿qué? Arista. Arista. De tipo string
origen, coma, de tipo string, destino, coma, y de tipo entero, costo, ¿no? Listo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tengo que buscar este vértice origen, ¿no? O sea, ¿cuál es el puntero de este vértice origen? Y tengo que buscar el puntero de este vértice destino. Si el origen no existe, lo tendría que adicionar, ¿no? Porque si el usuario me dijo, adicioname una arista de Santa Cruz a Cochabamba, pero Cochabamba no lo tengo, pero sí lo tengo Santa Cruz. Entonces tengo que crearlo el Cochabamba y después enlazarlo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer que hay un método que se llama buscar vértice. Entonces voy a decir un puntero a vértice, vértice origen. Y como voy a necesitar buscar al origen y al destino, voy a llamar a un método. Vamos a suponer que hay un método que se llame buscar vértice. Y me lo busca por nombre. Le digo, búscame el vértice que se llame así, igual a ese origen. Él lo va a buscar y cuando lo encuentre, ¿qué me va a devolver? La dirección de memoria, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ya. Y si no lo encontrara, ¿qué me va a devolver? ¿Nulo? Eso. Si no lo encuentra, retorna nulo. ¿Ya? Entonces aquí yo digo, si vértice origen es igual a nulo, ¿qué quiere decir? Que no hay ese vértice origen. Entonces, si no hay, pero el usuario lo quiere agregar como arista, ¿qué tengo que hacer? ¿Llamar a quién? Adicional el vértice. Lo adiciono el vértice con ese origen, con ese nombre, ¿no? O sea, me estoy asegurando de que no existía, ¿no? Si existe, no lo vuelvo a agregar. Y si ya existe, si no existe, lo agrego, ¿no? Lo busco, lo agrego y ahora lo vuelvo a buscar. Vértice origen, nuevamente, igual a buscar vértice. Con seguridad ahora, ¿será que lo encontrará? Miren, aquí le digo búscamelo. Lo encontré. Aquí está su dirección. Ah, ¿su dirección es igual a nulo? No, no es nulo. Ah, pasa resto. Ya lo tiene la dirección de memoria del vértice origen. ¿Origen es igual a nulo? Sí, es nulo. Ah, no hay. Ah, entonces agregarlo. Ahora búscalo. Lo va a encontrar sí o sí, ¿no? Cuando salga de ahí, sí o sí, vértice origen tiene dirección de memoria, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿lo mismo tendré que hacer con el destino? Sí. De tipo Igual vértice, destino, igual a buscar vértice. Y le digo, búscame el vértice que se llame destino, que es un string. Si lo encontró, entonces vértice destino es distinto de nulo. Pero si no lo hay, vértice destino es igual a nulo. Si es igual a nulo, quiere decir que no hay. Entonces, ¿a quién llamo? Adicionar vértice. vértice. Y aquí le pongo destino, que lo adicione. Ya está adicionado. Ahora lo busco. Hecho el burro, lo busco, ¿no? Obvio que ya hay, pues, ¿no? ¿O no? Así decimos a veces, ¿no? Ese es el término a veces que utilizan, ¿no ves? Sí. Hecho el del otro viernes, dice, ¿no? Sí, Hecho el loco. hecho el OPA, decimos. Ok, entonces vértice destino va a ser igual a buscar vértice. Obvio que lo va a encontrar ya, ¿no? Porque si ya lo agregué. Pero me interesa pues tener la dirección de memoria, ¿no? Entonces cuando salga de aquí, mi vértice destino y mi vértice origen ya tienen la dirección de memoria. Si ya existía, lo averigüé cuál era la dirección. Y si no existía, lo agregué y averigüé su dirección, ¿cierto? Esos son casos especiales, ¿no? Cuando no existe. Cuando no existe. Es que el usuario desde afuera, él al final
esto en realidad muy pocas veces lo va a usar. Lo puede usar, pero muy pocas veces lo va a usar. Él directamente puede decir de tal origen a tal destino con tal costo, ¿no? Y si el origen está repetido, no lo voy a volver a agregar, pues, ¿no? ¿Eh? O sea, ya existe Madrid, no voy a poner 2 veces Madrid. Entonces me aseguro. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ahora, tengo que crearme una arista, ¿no? Entonces voy a decir de tipo arista, un puntero arista que le llamaré arista nuevita, ¿ya? Igual a new arista. Listo, me creo una arista que se llama arista nuevita. Esta arista nuevita, su dato o costo, ¿no? Su costo va a ser igual a ¿qué? Al costo que nos pasó aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí podríamos cambiarla, ¿no? Sí, pero Para no afecta en nada. Ya tenemos que acostumbrarnos a eso. Esto ya. es el atributo de este objeto, ¿no? Y esto está libre, ¿verdad? Pues no se equivoca el programa. Sí. Ya. ¿Ok? Arista nuevita, su costo va a ser igual al costo que recibo como parámetro. Muy bien. Y arista nuevita tiene una siguiente arista que ya está en nulo por defecto. Y tiene un... nada Inge, más, ¿no? Nada más. ¿Está moviendo su pantalla, ingeniero, o se colgó? ¿Se volvió a colgar? Sí. Ya voy a dejar de compartir. Ya. ¿Qué pasó aquí? Voy a volver a compartir. ¿Los demás estaban viendo? ¿O también se les colgó? Igual se colgó. Ya. Se colgó. se colgó, ingeniero. Ya, vuelvo a presentar. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, creé una nueva arista nuevita. Arista nuevita, su costo es igual al costo que recibí como parámetro. Listo. Entonces, si revisamos aquí, ya está el costo en la arista. Este es la arista, ¿no? Su origen tendría que ser la lista. Tengo que buscarlo al vértice de dónde va a salir, ¿no ve? Su destino es este. Este ya lo puedo meter, ¿no? El destino. Porque tiene, miren, arista nuevita. Su destino, ¿quién sería su destino? ¿Será que es este? El que lo busqué. Eso era. Ese, ¿no? Ya estaría. Ahora, lo que falta es meterlo al origen, ¿no? Y ahí está lo complejo, porque tengo que buscarlo en la lista y ahí tengo que meterlo. Es decir, cuando yo quiero meter, por ejemplo, de D a tengo que buscar el vértice D. Y cuando lo encuentro, aquí tiene un puntero que se llama primero. Si está en nulo, él es el primero. Si no es nulo, tengo que recorrer hasta el final o agregarlo aquí como primero, pero aquí en esta lista lo tengo que meter, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces voy a tener que, el vértice origen voy a tener que decir, y lo voy a meter como, este es mi vértice origen, ya lo tengo, no necesito buscarlo, ya lo busqué. Entonces voy a preguntarme si ese vértice origen, que es como una lista en realidad, que tiene un puntero que se llama primero, a ver, si eso es igual a nulo. Si eso es igual a nulo, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta arista va a ser su primera arista que sale de ella, ¿no? Sí. Entonces, como es nulo, entonces mi vértice origen, su primero, va a ser igual a vértice origen. O perdón, a nuevita, a arista nuevita. Vértice origen, el primero es un puntero a arista. Su primera arista es esta que hemos creado, nuevita. Y ya está, no fue más. Caso contrario es el problema, ¿no? Caso contrario,
No, no es nulo. Ah, entonces ya tiene otras aristas. O sea, ya tiene una lista aquí, ¿no? Aquí ya tiene una lista. Entonces, si ya tiene una lista, tengo dos opciones. Navegar hasta el final y aquí crear una nuevita y enlazarlo este con ese. O también lo puedo meter al principio para no estar navegando. Y si lo meto al principio, está bien, porque igual no interesa el orden. Lo importante es que esté la arista, ¿no? Lo metemos al principio, ¿no? Más fácil, ¿cierto? Claro, ingeniero, así no navegamos. Para meterlo al principio, ¿qué tendría que decir? Igual, nueva arista o arista nuevita le llamé. Arista nuevita. Arista nuevita, Lo correcto. siguiente Tu siguiente, ¿a va a quién ser sería igual igual? al origen, al vértice. Al vértice origen primero, ¿no? Sí. Porque en realidad vértice origen es un vértice, pero primero es un puntero arista y siguiente es un puntero arista, entonces ahí corresponde, ¿no? Sí. Gráficamente le estoy diciendo esto. Esta es mi nuevita. Nuevita, tu siguiente va a ser igual a donde está apuntando este. Entonces este va a apuntar aquí a este verde, ¿no? ¿Y a este quién lo va a apuntar? Este, ¿no? Sí. El Y ese primero es el primero del vértice origen. vértice origen. Eso. Vértice origen primero sería igual a arista nuevita. Y se acabó, ¿no? Se acabó. Ah, Ya estuvo. chau, pescado. No parecía tan complejo. Es analizar, ¿no? Es analizar, pensar un poquito y ya está. Ah, pero ¿qué tenemos Ingeniero, que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? pero bueno, aquí es una pregunta nomás, ¿no nos estaríamos saliendo de lo que en sí es el método al estar adicionando vértice y adicionando, o sea, adicionando un vértice si es que no lo encuentra? No, pues porque el adicionar arista tiene que controlar que no se repitan. O sea, sería un caos si no controlaras que no se repita, ¿no? Tu algoritmo no sería eficiente si permite adicionar aristas repetidas. O sea, vértices repetidos, mejor dicho, ¿no? Entonces, este en realidad es como un privado, ¿no? El usuario final, en realidad muy poco lo va a usar. En realidad él va a usar este método. De tal origen a tal destino con tal costo, y ahí va a ir armando el grafo, Ay. ¿no? Y adicionar vértice para nosotros es como un auxiliar, pero también lo puede usar el usuario, ¿no? De repente él dice, voy a meter mi lista primero de todas las ciudades y después voy a meter las conexiones, ¿no? Podría hacerlo también. Ajá. Pero nos tenemos que asegurar, ¿no? Aquí, tenemos que controlar aquí, ¿no? ¿Qué tal si no buscara yo si realmente esto existe? Sería un problema, ¿no? Claro, o sea, Y si ya sí, existe, entiendo. si ya existe, no lo puedo volver a meter también porque estaría duplicando. Entonces, tengo que controlar, no queda otra, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿qué tengo que hacer para que todo esto funcione? ¿No? Hay que crear los métodos auxiliares. Que sería uno nomás. ¿Cuál es? El buscar vértice, ¿no? Sí. Solo es el buscar vértice. ¿Qué hace el buscar vértice? ¿Qué me devuelve? ¿Un puntero a qué? Pertenece a la clase, me devuelve un puntero a vértice, pertenece a la clase grafo y ¿qué se llama? Buscar vértice. ¿Qué recibe como parámetro? De tipo string, el nombre del vértice, ¿no? ¿Cierto? Sí. Me devuelve un puntero a vértice y recibe un nombre del vértice. ¿Cómo lo voy a buscar? En realidad lo tengo que buscar fácil. Es como un buscar en la lista enlazada. Aquí nomás lo tengo que buscar, ¿no? Recorrer de modo vertical así. En profundidad. ¿Es igual? No. ¿Es igual? No. ¿Es igual? Sí. Return esa dirección. Hasta que me caiga al final, ¿no? Y comienzo en dónde? En G, ¿verdad? Sí. Entonces es un puntero a nodo, mejor dicho, a un puntero a vértice que se llama P. ¿Y en qué va a inicializar? G. Ahora voy a decir, mientras que P
sea distinto de nulo, empiezo a buscarlo, ¿no? Y digo, si P, nombre, es igual a este nombre de vértice que estoy buscando, lo encontré. Entonces directamente retornar P y se fue, ¿no? Pero si no, entonces tengo que avanzar, ¿no? P igual a P Pues siguiente. siguiente. Listo. Y así sucesivamente. Si se sale del while de manera normal y no se salió por aquí, ¿qué quiere decir? ¿Que hay o no hay ese vértice? Que no lo encontró. Que no lo encontró. Porque si lo hubiera encontrado, se hubiera salido por esta condición con el return de esa dirección de memoria. Si no hay, entonces, ¿qué retorno aquí? Nulo. Y se acabó. Ya estuvo. Ya está el buscar vértice. Ya está el adicionar arista. Y ya está. Nuestro adicionar vértice también ya lo hicimos. Listo. Para ver si todo está ok, vamos a hacer solamente un mostrar, ¿no? Un mostrar grafo, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo vamos a mostrarlo el grafo? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Vamos a hacer un recorrido en profundidad y un recorrido en anchura. O sea, cada vez que visite un vértice, voy a recorrer esta lista. Siguiente vértice, esta lista. Siguiente vértice, esta lista. Siguiente vértice, esta lista. Siguiente vértice, se acabó. ¿Cierto? Sí. Entonces vamos a decir un void. Void. Pertenece a la clase grafo y se llama mostrar. Listo. Entonces comienzo con un puntero a vértice que se llame G, P, que comience ¿en dónde? En G. Y voy a hacer el recorrido en profundidad de manera vertical. Mientras que P sea distinto de nulo, avanzo. Voy a ir avanzando. Ahora voy a recorrer en anchura, ¿no? La lista de ese primer vértice. Entonces un puntero a arista. ¿En dónde va a comenzar este puntero en arista? Que le voy a llamar Q. Sería en P primero, ¿no? Primero. En el primero de ese vértice P. Ahí. Ahora digo, mientras que Q sea distinto de nulo, voy a ir avanzando en anchura, ¿no? Y aquí voy a ir imprimiendo. Y aquí voy a hacer una impresión, ¿no? Voy a decir cout. ¿Qué voy a imprimir? O sea, voy a sacar el nombre de tipo string origen. El origen Sí, sería de dónde estoy saliendo, ¿no? O sea, estoy saliendo de P nombre, ¿verdad? ¿Sí? Sí. De ahí estoy saliendo. ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? O sea, la arista, ¿a dónde va? Al destino. Sería Q, pero Q tiene un puntero que se llama destino, y ese destino es un vértice. De ese vértice destino, su nombre, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya tengo origen, ya tengo destino. El costo ya está directamente en Q, que es un entero, que es Q costo. Eso lo voy a imprimir, cout, en este formatito. Voy a poner de origen, voy a poner así un paréntesis, como una cadenita, y entre paréntesis así voy a poner. Así, origen, sale de origen, voy a poner una comita o una flechita así, para decir que va hasta destino. ¿Sí? De origen hasta destino. Y ahí voy a cerrar cerramos con el paréntesis. Pero antes de cerrar el paréntesis, el costo, ¿no? Origen, destino, Sí. coma, así. Y aquí el costo. El costo. Y ahí voy a cerrar con un paréntesis recién. Así. Para que salga entre paréntesis, salga de A, flechita, a B, coma, con un costo de 50. Y cerramos paréntesis. Ese sería una arista, ¿no?
una arista Sí. que sale de ese origen a ese destino con ese costo. Listo. Y luego de imprimir eso, avanzo Q. Q igual a Q. Siguiente. Y se mantiene la P. Cuando termino de recorrer toda esa lista Q, que está del vértice P, termina este while, recién avanzaría P, ¿no? P igual a P. Siguiente. Y cuando vuelve, todavía no terminó, entonces la nueva arista de ese nuevo vértice P y de nuevo lo recorre en anchura, ¿no? Para ir imprimiendo todo lo que salen de él, ¿no? En ese formatito. ¿Cierto? Voy a ir poniendo No habría, un ahí espacio. ingeniero, no deberíamos aplicar un salto de línea, ¿o no? Si quieren, ¿O no es necesario? aquí estoy poniendo paréntesis abierto, paréntesis cerrado y un espacio para que se vayan. Ah, se sobreentiende, ¿no? Se están separando entre paréntesis, ¿no? Sí, Origen, sí, 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 destino, costo. Origen, destino, costo. Entonces, sí. y con un espaciado allá. Listo, ya está, ¿no? No fue más. Ingeniero, y ahí como, eso es el recorrido, ¿no? Ajá, estoy mostrando todo el grafo. Estoy haciendo esto, ¿no? Empiezo con un puntero P aquí y con un puntero Q que comienza en el primero de acá, ahí. Imprimo de acá a aquí. Luego avanzo Q acá, imprimo de aquí a aquí. Avanzo Q aquí, de P a Q, y cuando ya termina esto, P avanza al siguiente y de nuevo otra vez recorre toda esta lista, ¿no? Termina esa lista, P avanza a la siguiente y recorre esa lista. Y esto termina cuando esto llega a nulo, ¿no? Dos while anidados. Un recorrido de matriz, ¿no? Ajá, como una matriz. Voy recorriendo, esto se llama en profundidad y en anchura, ¿no? Porque cada uno de estos son listas, ¿no? De las aristas salientes. Y cada arista saliente, aquí cuando yo creo mi arista, Q es un puntero arista, el destino es un puntero, aquí está, el destino es un puntero a un vértice. Y de ese vértice saco su nombre para decir que sale de un origen a un destino, ¿no? O sea, de aquí, mire, hay una flecha que viene aquí. Y aquí está el nombre, ¿no? Del destino. Para decir que hay de A a C con un costo de 10, ¿no? ¿Cierto? Lo vemos en el main. Aquí. Ah, ¿qué falta aquí en el grafo.h? Hay que mostrar. El mostrar tiene que ser público. El mostrar. ¿Privado o público? Público, claro. Público, público. Mostrar. ¿Cuál más? El Buscar vértice. Ese va a ser privado, me imagino, ¿no? Porque maneja puntero, ¿no? Sí. ¿De qué le sirve al usuario un puntero? Ahí está. ¿Y este ya lo hicimos? Creo que no. Este adicional. Ese tiene que ser público, ¿no? Este es público. Ah, ya estaba, ¿no? Ya está. Listo. A ver, veamos compilando. Falta incluir la librería, ingeniero. ¿No? Sí. De grafo. De tipo grafo, new grafo, adicionar vértice. Miren, voy a poner la ciudad. Santa Cruz. Si quieren puedo adicionar puros vértices. Voy a poner las tres ciudades del oriente. Santa Cruz, Beni y Pando. Y de la otra voy a decir directamente G1, adicionar arista. Y voy a decir poner de Santa Cruz a Cochabamba, que no hay, que entonces lo tendrá que él controlar, ¿no? ¿Sí? Con un costo de
500 kilómetros, digamos que fueran las distancias. Ahí. De Santa Cruz a Beni, que ya hay, entonces ese no lo tiene que volver a repetir, ¿no? ¿Cuántos kilómetros son al Beni? ¿Unos 600? 530. Muy bien. Señora, Ya ha ido a Trinidad, ¿no? de memoria. Otra, de Santa Cruz a Pando. No creo que haya ido a Pando. A ver, alguien. Es mucho más, ¿no? Debe ser 1000 y pico. El camino es largo, se tarda 2 días, me dijeron. No sé, pero digamos que fuera 1500. Otra lista, a ver, ¿alguien? Una que no De existe. Santa Cruz a Tarija. O vamos a poner así, de Tarija a Santa Cruz, ¿ya? Aquí falta una La coma está adentro. ajá. Ahí es, ¿no? Era eso. Sí. De Tarija a Santa Cruz con un costo de 400. ¿Listo, no? ¿Lo probamos? ¿O falta algo más? Beni y Pando ya lo usamos. Una, a ver, donde las dos no existan. De Cochabamba A La A Paz. La Paz. Paz. ¿Cuántos kilómetros de Cochabamba a La Paz? ¿Unos 300 o más? Por ahí, ¿no? Listo, ahora voy a decir grafo 1 punto mostrar. Este es asterisco, ¿no? Sí. Hello World. Hello World. No pasó nada. Por este return, ¿no? Ah, Eso viene aquí abajo. y esto lo vamos a poner ahí. Ya. Un salto de línea. Listo. Ahora sí. Ahí están. Hubiera sido mejor ponerle un salto de línea, ¿no? Sí. Así lo veíamos hacia abajo. Ya. Pero claro, ¿no? Pero En el mostrar. aquí mostramos esto. Ahí al final. Y ahí Ahí. en line. Ya está. Bien. Mejor. Ahí está, ¿no? ¿Están todos? No se repiten, ¿no? Amplíenlo un poquito, Dianero, por favor. Ah, Ahora sí. Ujú. parecía difícil, pero no estaba tan complejo, ¿no? Nuestro grafito. Todo es analizando los jóvenes. Yo sé que han quedado un poco mareaditos, pero ahora lo analizan con un cafecito al lado, después de un descansito, y lo implementan, ¿ya? Y la siguiente clase, que, bueno, tenemos un feriado larguito, ¿no? Mañana es feriado Bajay, y el día lunes es feriado Nacional. nacional. Entonces el martes terminamos de implementar el gráfico, ¿ya? El martes no es nuestro examen, ingeniero. El martes debería ser nuestro examen, ¿no? Usted dijo que sí. Sí. Entonces, el martes damos el examen y ya miércoles terminamos de implementar. ¿Listo? Que no nos faltaría más que algunos metoditos. ¿Cuándo termina nuestro módulo? Bien, estamos por aquí. A ver. Ni idea. Es Creo que el 5 la termina próxima semana, el 5. No sé si es miércoles. miércoles. Texa.edu. Que no acabe. Calendario. ¿Y qué sabe la clase Abril. presencial, disculpe? Viernes 30
El módulo termina el jueves 5, ¿ya? Entonces, el día martes no queda más dar aquí nuestro parcial. El grafo podríamos terminarlo si quieren el día sábado en la tarde, un ratito, no sé. No puedo, ingeniero, tenemos el examen de circuitos eléctricos. Practiquen, el examen lo vamos a dar hasta árboles nomás entonces, ¿ya? Yeah. Practiquen hasta árboles. Entonces, el día martes damos nuestro parcial de árboles, miércoles terminamos grafos y jueves sería un proyecto final nada más, ¿ya? El proyecto final, ¿en qué va a consistir? El día martes que ustedes van a dar su examen, yo les voy a preparar unas 5 preguntas que son 5 algoritmos sobre las estructuras que ya tenemos, es decir, un método para la lista enlazada, un método para la lista estática, un método para el arbolito y un método para el grafito. 4 o 5 métodos. Eso los tienen que implementar y explicármelo el día jueves y se acabó. ¿Listo? ¿Está bien? Ya, ingeniero. Eso es el proyecto, ¿ya? Entonces tienen que tener las estructuras que hemos estado haciendo en clase, ¿no? Muy bien. ¿Listo, jóvenes? Y una consultita. Sí, lo escucho, lo escucho. Esa de las clases presenciales, ¿no le dijeron nada a usted? No, sí o sí, presencial el siguiente módulo. Nos vamos a ver en la universidad ya. ¿Ya no va a haber virtual, ingeniero? No, ya no hay virtual. Presencial. Van a ¿Y por extrañar qué? los videitos, ¿no? ¿Por qué tanta maldad, ingeniero? No, es que la universidad es una universidad presencial. El sistema educativo de Bolivia es presencial. La virtualidad solo ha llegado por un tema momentáneo por la pandemia, ¿no? No. ¿Cierto? Entonces, es verdad que de repente nos hemos acostumbrado, pero hay que volver a la realidad ya, pues, ¿no? Al mundo real. Así es. Así es. Bien, jóvenes, entonces ya vayan comprándose el traje, ¿no? De repente ya no les hace el pantalón ya, o la camisa. ¿Listo? Bueno, Inge, sí. en cuanto a la lista, tomó lista, disculpe. No tomé lista hoy. No tomé lista hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer En lo el siguiente. WhatsApp voy a poner inicio y todos escriban su nombre, ¿ya? Y cuando ponga F, significa fin. Significa fin. Ya, listo. Esperen un Bye, compadre. momentito. Inicio. Ya, ahí ahora sí. Escriban su nombre toditos. Y ahí va la asistencia. En un minuto escribo fin y se acabó. Ahí voy a cortar el video entonces. La tarea es pues hacer el grafo, ¿no? Hacerlo la implementación del grafo y colgarlo a la plataforma igual como han hecho el árbol. ¿Listo? Esa sería la tareita. Voy a pausar el video.